acerca de la edición independiente. La primera pregunta que tenía para empezar esta conversación es justamente como el cuestionamiento que tenemos todavía acerca de lo que llamamos aún independiente, ¿no? Si tiene que ver con la escala, con los autores que seleccionan, con su modelo de negocio, con quienes trabajan, etc. Y bueno, para comenzar, quisiera pasarle el micrófono a Isabel y aquí empezar esta conversación. Hola, ahí está, perfecto. Bueno, gracias Vanessa, gracias por estar aquí. Siempre es una pregunta como muy persistente, ¿no? En la industria, como independientes de qué, ¿no? Y qué es lo que hace que de pronto nos juntemos unas editoriales con otras, que a veces sucede también por escala, ¿no? O sea, creo que hay una parte que se podría medir por tal vez los libros que publicas al año, eso, como decías, modelos de negocios, pero creo que es un poco una pregunta sin respuesta, como en algún taller, como ¿qué es la poesía o qué es la literatura? Creo que no hay una respuesta correcta. Pensándolo yo, porque vimos estas preguntas de antemano, y yo creo que tienen que ver como con la independencia, como de no responderle a otra entidad más grande por lo que publicas, y esa entidad puede ser, por un lado, un consorcio editorial mayor, o sea, una editorial que dependa de un consorcio grande, pero también creo que esa entidad podría ser el mercado tal cual, ¿no? O sea, como las reglas que impone el mercado editorial en términos como de rentabilidad, de novedades, cuántas novedades tienes que tener al año, de qué géneros, como que hay ciertas cosas que la industria te pide o que el mercado te pide, y yo diría que en mi entendimiento ser independientes es un poco ser independientes de eso, nunca del todo, porque obviamente sería un poco arrogante pensar que podemos estar del todo al margen de corrientes, de modas, de temas que de pronto se vuelven más relevantes que antes, como que creo que siempre estamos un poco a expensas de eso, pero bueno, creo que quizá una editorial que tiene que tener cierta rentabilidad o ciertos números o responderle con ganancias a una entidad más grande, pues va a ser más dependiente de eso. Entonces, creo que ahí está, la independencia es hacer los libros que queremos hacer y no los libros que alguien nos exige hacer, sea ese alguien un consorcio o un mercado o una, no sé, o sea, o incluso una exigencia económica, ¿no? Que también es una fortuna, pues decir, en Antílope al menos no dependemos de eso, o sea, ninguno de nosotros depende de lo que ganamos en Antílope para, pues, para vivir, ¿no? Que creo que cuando es una editorial un poco más grande o que sí depende de eso, pues también cambia un poco, tal vez ese criterio, no sé. Pero sí, es una pregunta compleja, creo. Sí, yo creo que como que cuando uno titula algo independiente está este cuestionamiento todo el tiempo, ¿no? Eduardo, si nos quiere compartir algo sobre esta noción de independencia desde sexto piso. No, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que postuló Isabel, y creo que justamente la pregunta pertinente al respecto es independientes de que nosotros damos un curso de edición y la primera charla siempre es sobre la edición independiente, porque más o menos ese es el objetivo del curso, y ahí siempre digo que una forma de nombrarlo es edición independiente, pero también hay gente que lo considera como edición literaria o edición con fines culturales o lo que sea, porque a veces justamente se puede considerar independiente porque no pertenezco a un gran grupo, pero hay editoriales, no sé, que pueden ser pequeñas, pero que están orientadas con fines más comerciales, entonces pues son independientes técnicamente, pero como bien decía Isabel, están pues más supeditadas a un fin que no tiene que ver tanto con lo que entenderíamos por el oficio editorial, que considera que los libros son un vehículo cultural importante, etc. Entonces, técnicamente o económicamente serían independientes, pero estarían un poco, pues no sé si peleadas, pero alejadas de esta noción del oficio editorial, que en mi opinión pues, tendría mucho que ver con la independencia.
Y también es cierto, y esto entiendo que no todo el mundo tiene por qué verlo igual, pero bueno, es mi punto de vista, que hay muchos editores y editoras en grandes grupos que para efectos prácticos practican lo que entenderíamos como edición independiente. Hay buenísimos editores y editoras. Yo me acuerdo un caso de una editora de uno de los sellos literarios de un grupo hace muchos años que nos decía, es que publicar a tal poeta me cuesta dinero. Y todo el mundo, jajaja, decía, no, literalmente me cuesta dinero, decía, porque mis ingresos están atados a los objetivos de ventas a los que yo pueda llegar. Que yo ya sé que publicando este libro voy a ganar menos, pero no me importa porque creo que es un libro que tiene que existir, etcétera, etcétera. Y para mí eso, aunque está dentro de un conglomerado, pues se asemeja mucho a un gran grupo, ¿no? Ahorita hablaba con el editor español que se encuentra aquí, de Miguel Aguilar, que es un editor de Random House. Pues para mí Miguel es prácticamente un editor independiente, aunque es uno de los jefazos de Random House, ¿no? Y a mí hay otra acepción que no es que esté peleado con ella, pero sobre todo pues ya que llevamos, o sea, quizá cuando éramos más jóvenes teníamos más como la vocación esta política de la independencia, pero a veces creo yo que se malentiende el tema de la independencia y parece como una especie de cruzada cultural y acompañada de este discurso contra los grandes grupos, etcétera, que me parece muy respetable. Pero finalmente a lo que yo lo asocio y lo que acaba siendo para mí la independencia, y por eso insisto que a veces me resulta más cómodo llamarla edición literaria o edición cultural, pues es un poco muy en la línea de lo que decía Isabel, ¿no? O sea, tener fidelidad con los libros que se publican, fidelidad con el catálogo, y no solo con los libros como tal, sino con acompañar todo el proceso, ¿no? Porque obviamente no es solo elegirlos y publicarlos, sino hacer todo lo posible para que lleguen a los lectores, ¿no? Entonces, en efecto, creo que es un término pues, difuso de definir, pero para mí va un poco en esta dirección, ¿no? Justo cuando estaba preparando las preguntas para mandárselas, platicaba con un amigo de que esta idea de independiente muchas veces se asocia a lo marginal, a lo barato, o a no pensar en una lógica económica, ¿no? Y justo como que conversábamos que al final para que sea sostenible un proyecto, pues tienen que cruzar necesariamente estas lógicas de mercado, de distribución, etcétera, ¿no? Y me parecía muy interesante lo que decías acerca de los editores como de los grandes grupos, ¿no? Esta cruzada como en contra de estos modelos, pero a veces se nos olvida que son personas las que están trabajando ahí, ¿no? Como que pensamos en una estructura, pues como en una masa y no en personas que están haciendo posibles ciertos títulos que circulen, etcétera, ¿no? Bueno, quisiera preguntarte a ti sobre una opinión sobre esto. Hola, gracias a todas y todos por venir y por invitarme a este piso también. Bueno, pues creo que es la gran pregunta de una editorial, ¿no? Porque una editorial es independiente y la edición independiente y la independencia, pues creo que siempre se predican de algo respecto de algo, como decían ahorita, que era como independientes de qué, ¿no? Y creo que un poco para mí la independencia en las editoriales, por lo menos para mí, se tiene que ver desde otra postura, ¿no? Como la independencia en un sentido más identitario, ¿no? O sea, eres independiente en la medida en que tu identidad puede ser y proyectarse a través de tus libros o lo que quieres mostrarle a los demás, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que este ejemplo que pusiste me pareció muy interesante, ¿no? Porque sí hay gente efectivamente en esos grandes grupos que piensan en estos libros que probablemente nadie apostaría por ellos, que probablemente no tienen mercado, pero que al final sí ponen sobre la mesa una oferta cultural distinta que los hace ser en algún sentido independientes. Entonces, para mí la independencia, más allá de esta lógica como de anticapitalista, que también la comparto, la verdad que sí, pues obviamente no concuerdo con todos los principios de las transnacionales y sobre todo sus formas de operar, ¿no? Pero
bueno, creo que al final sí tiene que ver más con lo que puedes tú poner sobre la mesa, con el catálogo que puedes armar, con la forma en que dialogas con las personas que trabajan. Y bueno, ahora quisiera que habláramos de sus proyectos específicos, ¿no? Un poco cómo ha sido la construcción del catálogo, cómo han ido evolucionando con los años, ¿no? Me parece interesante el contraste también, que Sexto Piso cumple 23 años, Antílope 10, Polilla en 2022 empezó, ¿no? Y cómo se pueden ir transformando también las visiones de cómo comenzaron y cómo está siendo ahora, ¿no? No sé si con Sexto Piso, que es la más grande. No, pues sí. Justo, pues como afortunadamente nos mataste las preguntas antes, hubo tiempo de pensar para tratar de decir menos burradas. Y no, pensando en eso justo, nosotros empezamos, pues sí, pues, jóvenes, ¿no? Teníamos 23, 24 años y en esos mismos cursos, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que, bueno, digo una cosa totalmente en serio, que no sabíamos absolutamente nada de edición, o sea, eso es totalmente serio. El primer libro que publicamos, que el libro como tal es bueno, es El Crepúsculo de la Cultura Americana de Morris Berman. Pero es un libro que se debe de usar en cursos sobre cómo no editar un libro, ¿no? O sea, pues tenemos una portada súper cliché de McDonald's, toda chueca. Yo dije, pues yo hablo inglés, yo lo traduzco, lo traduje fatal, o sea, como que pues sí, no sabíamos nada, teníamos un gran gusto por los libros, pero no sabíamos nada del oficio, pero bueno, fue un poco aprender sobre la marcha. Y esto se reflejó en el catálogo en cuanto a que este mismo desconocimiento de las realidades del mundo editorial, de aquella cosa extraña llamada el mercado, de aquella cosa más extraña llamada el lector, ¿no? Porque el lector pues existe como entidad abstracta, pero es muy difícil saber quién es el lector y bueno, ahora quizá hay mejores métodos de tener pues, interacción con los lectores a través de las redes, etcétera. Pero antes era pues, prácticamente en las calles del libro y tratar medio de ponerte a platicar, porque ni modo que la librería llegara a sacar la alineación y porque estás comprando este libro, ¿no? Y entonces nuestro catálogo al principio pues era un poco el reflejo de esa pues inexperiencia y desconocimiento y también de una especie de pasión, creo que fue la que nos llevó a fundar la editorial. Entonces íbamos publicando un poco por lo que nos daba la gana. Sí me da risa que ahorita sería muy difícil que publicáramos algunos de los libros que publicamos en los primeros años, pues con lo bueno y con lo malo que eso tiene, ¿no? Estaba viendo que aquí tienen los libros de William Gaddis, yo soy de mis autores favoritos, de Sexto Piso y de la vida, creo, pero contratamos las obras completas de Gaddis de golpe, los reconocimientos tienen 1500 páginas. J.R. está aquí, tiene 1200 y es un libro totalmente en diálogo donde muchas veces no sabes quién está hablando. Hay un libro que se llama Especímenes de Folklore Bosquimano que lo conocimos porque Canetti decía, es de mis libros favoritos. Pues, ¿por qué no? Un libro de la cosmogonía de los bosquimanos que es fascinante, pero son libros pues, que pensábamos más por el gusto de publicarlos y sí no pensábamos mucho ni en el costo, ni en si se iban a vender, si no se iban a vender, o sea, era pues hagámoslo y ahí vemos qué pasa, ¿no? Con lo bueno y con lo malo que eso tiene. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues justamente ya no es tan sencillo operar de esa forma y creo que el catálogo también, por un lado, va cambiando con los tiempos, porque creo que sería un poquito de necios como no reconocer que los tiempos van cambiando. Yo tengo un ejemplo que no es nuestro, pero que me parece que ilustra muy bien esto. Es una editorial inglesa maravillosa que se llama Canon Gate. Me acuerdo de una de las primeritas ferias de Frankfurt que fuimos, el libro que publicitaban así en la feria con una portada gigante en su stand y vendieron los derechos como a 30 países. Era un libro de un autor que se llama Neil Strauss y era como un libro como un manual de línea, ¿no? Pero totalmente desde la perspectiva pues masculina de la mujer como presa, que hay que casarla y daba consejos de ligue, y esta editorial lo publicaba como en un libro y lo vendía los derechos a 30 países y ahorita sería un libro absolutamente impensable publicar para Canon Gate o para cualquier editorial, ¿no? Pues, obviamente los tiempos van cambiando y yo creo que una señal
pues, de cordura, de sensatez y de salud de una editorial, pues es ir adaptándose con el cambio de los tiempos, pues, porque finalmente nos debemos a las lectoras y a los lectores, y no tanto, o yo no comulgo tanto con esta idea de el catálogo como la biblioteca personal del editor, ¿no? A veces pues, te toca publicar libros que a lo mejor como lector privado de alguna forma no es el libro que más te gusta, más te apasiona, porque es un libro bueno, es un libro importante y hay que publicarlo, ¿no? Eso creo yo. Pues nuestro catálogo creo que ha ido cambiando mucho en esa dirección de ser pues, una especie de cosa medio inconsciente, motivada por gustos totalmente personales, también a veces inconscientes de las realidades editoriales, no necesariamente lo hemos dejado de hacer, ¿no? O sea, vamos a publicar una biografía de Lou Reed de 700 páginas, ¿no? O sea, seguimos haciendo como cosas así, pero ya muchísimo más esporádicamente. Justo nosotros tampoco, bueno, creo que en eso coincidiríamos muchas editoriales que al principio no empiezas sabiendo muy bien lo que estás haciendo, sobre todo porque ahora hay más, ¿no? Como este diplomado de Sexto Pinso, y en algunos países ya hay programas de formación de editores, pero no es algo que vayas a la escuela a aprender, que haya como ciertos lineamientos tan objetivos. Entonces todos medio empezamos equivocándonos y aprendiendo de cero. Y creo que en nuestro caso también el catálogo en algunos sentidos se ha mantenido como lo imaginábamos, pero creo que en la mayoría de ellos como más bien hemos ido respondiendo a lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y como decía Eduardo, para bien y para mal, porque en muchos casos nos ha significado quizá, pues no errores, no me gusta verlo como errores, pero aprendizajes, oportunidades de aprendizaje, y en otros casos ha sido también que libros que pensábamos que no tendrían tanto éxito o que publicamos como por una corazonada o por una intuición o por un gusto como muy, pues sí, caprichoso quizá, o que imaginábamos caprichoso, les ha ido muy bien. No sé, siempre damos el ejemplo de Cuando las mujeres fueron pájaros, ¿no? Este libro de Terry Tempest Williams que nos gustaba mucho, pero un poco lo hicimos medio como por darnos un gusto, no era como, no creíamos que fuera, pues al tener tanto eco, la autora no era conocida en México, no tenía ningún libro, tenía un libro en español en España, pero no estaba publicado aquí, todavía no está publicado aquí. Era, pues no marginal, pero no era una autora así súper conocida. Y tuvimos la sorpresa de que le fue muy bien ese libro y que un poco siento que tuvimos también como la suerte de que fue un libro que respondió a ciertos pues, temas o necesidades o inquietudes de lectoras que ni siquiera es que detectáramos y aprovecháramos, sino que tal vez intuíamos o compartíamos, pero no fue una cosa tan estratégica. Y bueno, también en nuestro caso tenemos la peculiaridad de ser 5 editores que además trabajamos como de manera muy horizontal, en el sentido de que no tomamos decisiones de qué publicar, ¿cómo decirlo? Como arbitrarias, ¿no? O sea, no es que te toca a ti decides y a ti decides, sino más bien todos tenemos que estar de acuerdo. Y eso hace que nuestro catálogo también sea quizá más ecléctico en muchos sentidos, porque un lector curioso y que vea nuestro catálogo con cierto cuidado se va a dar cuenta de intereses como vetas, ¿no? Que lo recorren y que tal vez responden a los intereses de uno de nosotros y se podrían identificar, ¿no? O sea, podrían como sobresalir, pero al final todos tenemos que estar de acuerdo. Entonces también eso ha hecho a nuestro catálogo algo un poco más variopinto y tal vez no como en el caso de otros colegas editores, no sé, pienso ahorita en el caso de Gris Tormenta, por ejemplo, que es una editorial muy, ¿qué palabra usar? Como muy cuidada y muy coherente en el sentido de que hay un ojo que muy claramente puedes distinguir como lectora, ¿no? O sea, puedes decir, hay una persona o 2 personas que están muy alineadas en decidir el tipo de libros que están publicando. Y creo que eso sucede cuando hay 1 o 2 editores, o cuando hay más editores, pero uno está más a cargo. Pero en el caso de Antílope sí tenemos de pronto
no sé, por ejemplo, primeras novelas, ¿no? Que es algo que también fue sucediendo, que uno de nosotros pues le gusta editar primeras novelas y disfruta como ese proceso con los autores, y entonces naturalmente eso nos fue llevando a publicar muchas primeras novelas y no necesariamente nos sentamos previamente a decir, hagamos esto, sino que fue pasando. O esto que llamamos la trilogía de los cuidados, que está compuesta posteriormente por Fruto, cuando las mujeres fueron pájaros y pequeñas labores, que tampoco fue una cosa que planeáramos, sino que surgió como de inquietudes nuestras y de pronto se asoma esa lógica. Dices, publicamos muchos libros sobre este tema, pero no ha sido como una planificación tan, qué sé yo, como direccionada o tan estratégica como tal vez una editorial con menos editores podría hacerlo. Entonces, bueno, así es como hemos ido construyendo el catálogo, con prueba y error, y como un poco dejándonos llevar. Cuando algo sale bien, pues aprovechándolo; cuando algo sale mal o no tan bien, aprendiendo y corrigiendo sobre la marcha. Y si nos compartes de Polilla, también siendo una editorial más joven y viendo el panorama del resto de las editoriales. Sí, pues Polilla lo hacemos principalmente Cecilia y yo, y bueno, ya de ahí en fuera vamos colaborando con más personas, pero bueno, igual creo que no sabíamos nada de edición cuando empezamos a editar. O sea, quizás no sé, yo sabía algunas reglas para escribir muy formales, ¿no? Porque pues me dedico a escribir otro tipo de textos, pero pues no sabía nada de edición. Y el catálogo, pues si bien no habíamos hecho un catálogo editorial, de alguna manera ya estábamos un poco familiarizados con eso, porque cuando empezó la editorial, la librería ya llevaba aproximadamente un año, ¿no? Entonces, la librería siempre le apostamos a que tuviera literatura latinoamericana, editoriales independientes y textos como muy afines a lo que Cecilia y yo leíamos. Entonces creo que el catálogo derivó justo de esta curiosidad que ya teníamos de traer ciertos libros, y cuando vimos que había ciertas publicaciones en otros países que nos interesaban y que aquí prácticamente eran desconocidas, fue cuando empezamos a, pues sí, hacer esta gesta como por ver cómo se tiene que hacer un catálogo, y empezamos a hablar directamente pues, con los autores, porque fue lo que se nos ocurrió más intuitivamente. Y luego con el tiempo nos damos cuenta que a medida que vas avanzando en la editorial o lo que pasa, empiezan a suceder otras cosas, o dependes de otros factores como los agentes literarios que ya están ahí como ofreciendo cosas, o como amigos que también te dan su punto de vista, y pues obviamente el catálogo pues va cambiando, ¿no? O sea, se me hace muy difícil que mantengas como los mismos gustos por todo el tiempo que pueda durar una editorial. Sí, también, bueno, ya lo hemos platicado un poco, pero quería que conversáramos acerca de la escala de cada uno de los proyectos, ¿no? Relacionado a cuántos títulos publican al año, si es un cuestionamiento o no, ¿no? O sea, si más bien es esta cosa intuitiva de ir haciendo publicaciones también cuando se puede, o hay como un plan. Y esto va relacionado con la distribución, que también era otra de las preguntas que les hacía, que me parece que es uno de los grandes retos a cualquier escala de la producción de libros, ¿no? Cómo circulamos los libros, si estamos en ferias, en librerías, ¿no? ¿Cómo son esas estrategias? ¿Quién quiere empezar? Ahora sí, para no señalar. Sí, es un gran reto. O sea, yo lo veía mucho en la librería, ¿no? Que luego dejaban los libros de sus editoriales y los abandonaban, o que querían dar como, o sea, con cierta resistencia, ¿no? Pues, ¿cómo te voy a dar el 30? O sea, todo este tipo de diálogos que pues he tenido la suerte de verlos de los dos lados.
Y claro, una parte para mí muy importante de los libros es cuando ya están publicados y pues qué haces ahora con ellos, ¿no? Porque pues la mayoría de editores, bueno, que he conocido, es como que esa parte no está pensada, está pensado el catálogo, el autor, la presentación, ¿no? Pero toda esta parte de distribución y ferias, la verdad está como muy marginada. Nosotros hemos procurado hacerlo todo como muy personalmente, por suerte tenemos como polilla y la verdad se venden la gran mayoría de ejemplares y luego también participamos como en Péndulo, ¿no? Péndulo es la única librería grande donde estamos y pues las ferias eso sí ya es más coyuntural, ¿no? Vamos viendo si nos conviene, si hay quien nos pueda ayudar, si alguien puede ir, si alguna autora la van a invitar y en función de eso vamos decidiendo, la verdad. Creo que sobre todo es importante enfocarse sí en tener como una especie de discurso que pueda poner los libros a dialogar con los lectores, específicamente en una librería. Sí, sí, totalmente es la parte, pues, no, como más difícil, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya el libro existe? En nuestro caso publicamos, yo creo que entre 2 y 4 libros al año. No creo que haya habido un año de más de 4 libros, pero sí ha habido algún año de 1. Nunca, yo diría que nunca nos hemos preocupado mucho como por cumplir una meta de cuántas novedades tener, a pesar de que tal vez deberíamos hacerlo, o hay voces de repente dentro de nosotros o de amigos o todo que nos han impulsado a publicar más, pero la verdad es que como que esta pequeña escala para nosotros ha sido una manera de existir también, porque como lo hacemos nada más porque lo disfrutamos y no, como decía hace rato, no dependemos, como en la mayoría de los casos sucede, que no, editoriales independientes no suelen depender de esos ingresos para sobrevivir sus editores, entonces tampoco tenemos como una necesidad económica como tan, o sea, que nos obliga a tener nuevos libros. Y siempre nos ha dado miedo que si publicamos más de lo que podemos, nos vamos también como a, pues sí, o sea, a entrar como en una lógica de la cual no vamos a poder salir. Por ejemplo, si contratáramos, bueno, ahora tenemos una pura persona contratada, pero durante 9 años no tuvimos a nadie como empleado, ¿no? Es algo que siempre tuvimos mucho miedo de que el ingreso de alguien dependiera de que nos fuera bien a nosotros o de escoger bien o de tomar buenas decisiones. Entonces, esta lentitud, como decir con calma, vamos a publicar lo que queramos, lo que podamos. Hay años que hemos estado, algunos de nosotros viviendo fuera, algunos de nosotros criando hijos, algunos estudiando maestrías, doctorados, entonces ha sido muy cambiante la cantidad de tiempo y esfuerzo que le podemos dedicar cada quien. Y hay años muy buenos donde todos estamos muy con más tiempo, más disponibilidad, y ahí es cuando más publicamos. Pero sí ha sido completamente como, pues como, no sé cómo lo pusiste tú, pero justo así como dejar, o sea, ir viendo qué se puede en ese momento. Y tenía aquí, en cuanto a distribución, creo que sí ha sido el mayor reto. No, hemos tenido como muy malas experiencias de distribución. En realidad, cuando mejor nos ha ido previo a ahora, o sea, antes de estar con nuestra distribuidora actual, que es nadie distribuye, antes de eso, cuando mejor nos fue cuando distribuimos nuestros libros directamente. Pero también era, o sea, es algo que uno de nosotros iba con su bicicleta, con su coche, a dejar los libros y pues era una jornada de trabajo completa, ¿no? Que de pronto no es tan sostenible. Entonces, sí, ahora estamos en una mejor situación y con una distribuidora que funciona, pero realmente no ha sido fácil. Porque además mucha gente distribuye nos ha tocado a nosotros usar la mala suerte de distribuidores que no han sabido muy bien lo que están haciendo. Entonces pues nos sale mejor distribuir nosotros y estar chiquitos a pequeña escala, que cuando hemos intentado crecer mucho, pues siempre nos topamos con que no acaba siendo como tan fácil, no sé.
Sí. También en alguna conversación con Marina nos hablaba de lo que implican las reimpresiones, por ejemplo, para ustedes, ¿no? O sea, como esta escala y poder tener los ejemplares en diferentes librerías. No sé si nos puedes hablar. Sí, como que el dinero de un tiraje, cuánto que haces un tiraje de 1000 ejemplares de un libro, si haces ese cálculo que es poco complicado y depende de muchas cosas, pero esa lana tarda mucho tiempo en volver a la editorial. En promedio decíamos como dos años, ¿no? Lo habíamos hecho. Depende mucho la distribuidora con la que estés, el título del que estés hablando, pero no es dinero que digas, pues ya tienes los libros, ya de inmediato los puedes vender. O sea, hay como mucho camino después. Entonces ese debate entre reimprimir un libro, cuándo lo puedes reimprimir, y obviamente los autores merecen que sus libros estén disponibles. O sea, cuando tú contratas un libro, pues sí, lo sensato es comprometerte a que ese libro esté en librerías, pero es muy difícil a veces con algunos títulos que se mueven más lento o que se venden continuamente, lo que le llaman long seller, ¿no? Que se mueve, o sea, que se está vendiendo y vendiendo, pero no es que sea un macanazo que de pronto regrese el dinero muy rápido. Entonces, o sea, al interior de una editorial es muy difícil decidir qué reimprimir, y si favoreces tener una novedad que te va a satisfacer como a las mesas de novedades de grandes librerías, tal vez te va a regresar dinero más rápido, o reimprimir un título que pues no se va a vender tan rápido, pero si no pierdes los derechos, o si no estás cumpliendo con el autor, no sé, hay como una gran cantidad de elementos para tomar ese tipo de decisiones. Yo no me quería regresar muy rápido a la pregunta, al tema anterior, porque me gustó mucho lo que contaba Isabel sobre lo ecléctico y lo variopinto del catálogo de Antílope, y porque yo creo que hay pocas editoriales que tienen tanto un sello de calidad como una identidad tan clara, la verdad, como Antílope. O sea, cada libro que publica Antílope, pues creo que todo el mundo sabe que es una garantía de calidad, y es como un muy buen ejemplo para mí de lo que es la construcción de un catálogo y de esa comunidad o esa fidelidad con las lectoras o lectores. Y la verdad es que mientras hablaba Isabel, pensé en este libro de Calazo, que bueno, creo que todo el mundo sabe que para nosotros ha sido como un referente muy, muy importante, y este libro muy bonito que es el de 100 cartas a un desconocido, que son 100 contraportadas, ¿no? de Calazo, que escribió para Adelphi, y está bonita la idea de que son cartas a los desconocidos, pues que son los lectores, invitándolos un poquito a la lectura de esas obras, y creo que un poco de clave saber, porque eso es lo que acaba siendo un catálogo, ¿no? Una como constelación aglutinada pues por el sello, en su caso por Antílope, que invita a estos desconocidos anónimos pues a acercarse a esas obras, ¿no? Y bueno, estaba pensando en eso, y creo que también tiene que ver con el tema de la escala del catálogo, por lo menos en nuestro caso, digamos, cuando van pasando un cierto número de años, porque esta constelación o esta, pues sí, no es una imagen medio cursi, ¿no? Pero este árbol que sale con muchas ramas, pues cada vez va teniendo de alguna forma más exigencias. Digo, simplemente hay un tema del cual, por ejemplo, ha escrito Jorge Herralde de Anagrama, pues en el caso de Anagrama es un problema, entrecomillado, el problema más grave, que es el tema de los autores de la casa, ¿no? Porque si eres una editorial que publica no libros, es decir, pero no libros individuales, sino obras, o sea, que idealmente si incorporas un autor o una autora es para irle publicando su obra, que ese es nuestro caso, y eso es muy difícil que pensáramos en solo que quiero publicar este libro, ¿no? La idea es, si te gusta la autora, pues ir acompañando su obra, pero eso pues va teniendo una exigencia en el catálogo, nos lo dice Herralde en Anagrama, y es que nada más de los libros de autores de la casa, pues casi que ya no podríamos publicar nada más al año, ¿no? Entonces eso te va cometiendo una especie de exigencia, de una lógica de mayor escala, pues un poco lo quieras o no. Y en nuestro caso, por ejemplo, que también pues también eclecticismo inicial, supongo, que nos hizo pues como apuntar en varias direcciones y publicar
varias colecciones, pues también te va a tener una mayor exigencia de escala. Yo por mí, si pudiera, la verdad es que publicaría muchos más libros. A mí sí me gustaría para hacerlo, pero bueno, estás obviamente limitado por una lógica pues, financiera, económica, justamente de distribución, pero sí, el catálogo es como una especie de, pues no sé, como de ser vivo, que cada vez te va como teniendo más exigencias y cada vez va siendo como más difícil, o por lo menos en nuestro caso, pero creo que es el caso como de otras editoriales más, pues ir pudiendo acomodar los libros. O sea, hay editoriales que tienen su plan de aquí a 2 años, ¿no? Que no es tampoco nuestro caso, pero digamos que el paso del tiempo y la propia lógica del catálogo, pues sí va a una escala mayor, pero a mí la verdad es que no me molesta. Si yo pudiera publicar más libros, insisto, lo haría encantado. Esta pregunta no se las mandé, pero se me acaba de ocurrir. Como que siempre hablamos de los retos, lo que no funciona, o como que estas mesas luego tienden a irse hacia ese lugar de lo que es súper difícil de ser independiente. Pero quería preguntarles a ustedes qué sí les ha funcionado, ¿no? O sea, como estas cosas que durante los años han aprendido, sobre todo ahora que hablaban acerca de la profesionalización, ¿no? Que no existe. Pues eso, como qué sí ha funcionado en sus proyectos para que sean sostenibles después de tanto tiempo. Muy Martín. Soy menos idóneo para contestar esto porque lleva como 2 días polilla, pero bueno, nos ha funcionado sobre todo tener ISBN, ¿no? Es una buena idea, pero no sé, sí funciona mucho como tratar de investigar de qué va el oficio, ¿no? En la medida que más te profesionalices justo acercándote a libros o a personas que saben el negocio, pues tú vas a hacer mejores libros, tú vas a ver detalles que quizás no veías porque no te encargabas de hacer ciertas decisiones, pero creo que mi experiencia es que funciona muy bien acercarte a las personas y hablarles de tu libro, así tal cual como ver lo que está sucediendo en Instagram, donde sea, y descubrir como nuevas literaturas, hablar con los autores y autoras y que ellos mismos sean quienes te van, pues sí, compartiendo información que al final tú puedes canalizar por otras vías, ¿no? Como la publicación de un libro muy concretamente. A nosotros nos ha funcionado, la verdad, la autogestión, porque así nos ahorramos algunos intermediarios y pues tenemos el dinero disponible más rápido para poder intentar publicar otro libro, porque sí, efectivamente, publicamos cuando tenemos dinero y esa es la verdad. Y pues sí, creo que conviene mucho hacerte cargo de la mayor parte de decisiones. Sí. En nuestro caso, pues será que, bueno, por un lado, esto que decía de la lentitud, o sea, como no acelerarnos, creo que ha sido algo que nos ha funcionado, al menos para sobrevivir. Tal vez no hemos crecido como pudiésemos haber crecido de habernos aborazado más, o de haber sido más ambiciosos, o de haber tal vez más valientemente echado, así como dicen esos dichos, toda la carne al asador, y tal vez dejar nuestros trabajos y dedicarnos por completo a esto. Quizá hubiéramos podido crecer más, pero nos ha funcionado, creo que para nuestra vida personal y para nuestra relación entre nosotros, nos ha funcionado la lentitud y la calma. Por otro lado, otra cosa que al principio éramos reticentes o estábamos como indecisos de qué tipo de autores elegir, creo que algo que también hacemos es que llevamos procesos de edición como muy de la mano con los autores, y si no eran nuestros amigos previamente, nos acabamos haciendo amigos de los autores, ¿no? Y eso hace también que Antílope se haya convertido para nosotros en una, o bueno, hablo por mí, para mí al menos, en una especie como pues como de espacio de remanso, como de refugio de mucha libertad en un mundo donde casi todo el resto de cosas que hago pues son, no sé, por trabajo, porque hago un cálculo económico, por deber. O sea, haces muchas cosas, todos, ¿no? Todos hacemos muchas cosas
en el día a día como porque tenemos que hacerlas, y Antílope es algo a lo que nos hemos aferrado como un espacio de puro disfrute. Y obviamente a veces lo sufrimos y a veces nos estafan los bancos, nos estafan diferentes entidades, hemos tenido malas experiencias, pero en el fondo como que hay una idea de que es un espacio para estar juntos, para compartir un montón de cosas que van más allá de los libros y para aprender a escuchar. O sea, yo creo que nos hemos aprendido a escuchar unos a otros, y ese es como un aprendizaje que hemos podido llevar a otros ámbitos, ¿no? Es algo que yo valoro mucho y que creo que no tiene tanto que ver con los libros, ¿no? Y eso ha sido lindo también, como ese espacio de amistad y más allá que no solo de amistad, pero como de solidaridad, como del tipo de vínculo que se puede crear cuando personas se juntan a hacer algo que les gusta porque les gusta, nada más, ¿no? Que no hay ningún otro motor detrás de eso. Bueno, yo mencionaría brevemente pensando dos cosas. Una, pues sí, la intuición, la verdad, hacerle caso a la intuición también, y se hablaba de una corazonada, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante. De nuevo, Calazo habla de publicar libros que tienen un sonido justo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, pero ¿cuáles libros tienen un sonido justo, no? Y creo que pasa, pues vivencialmente, a mí hace poquito me pasó con uno de los libros que para mí es de los mejores y más importantes libros que hemos publicado, que es Nuestra Gloria en los Escombros, de Lucía Calderas. Yo, Lucía, llegué por el Tsunami 3, por estas antologías maravillosas que hace Gaby Jauregui, que para mí han sido pues, fuente de llegar a autoras, ¿no? Así también fue como conocí a Dalia de la Cerda, ¿no? Porque Gaby me incluyó en el Tsunami 2, así que digo de broma que es mi semillero de autoras, los tsunamis. Y ahora me pasó con el texto de Lucía Calderas, y es que es una sensación incluso corporal, o sea, estar leyendo y algo, se va a sonar cursi de nuevo, pero algo es como un estremecimiento, perdón, y dices, esto está cabrón. Y me pasó con el libro de Lucía, me pasó en su momento con el de Valeria Luisetti de Los Niños Perdidos, que no era un libro, era un ensayo, cuando lo mandó, wow, ¿qué es esto? Me pasó con William Gaddis en su momento, y generalmente no pasa muy seguido, o al menos a mí no me pasa muy seguido, pero cuando pasa, luego pues es una intuición o un sonido justo o algo así acertado. Para mí es como muy, muy, muy importante pues buscar ese estado de alguna forma y luego hacerle caso, ¿no? Y otro punto que destacaría es el de, pues, donde sea posible, sobre todo, pues para mí, que sí es mi oficio, el único trabajo que yo he tenido en mi vida, pues es este, nunca he trabajado de nada más, yo sí vivo de esto y pues quiero seguir viviendo de esto toda mi vida, si es posible. Y en esa medida para mí es como muy, muy importante tratar de respetar y de inmiscuirse en todo el proceso editorial, ¿no? A veces en cierto tipo de editoriales con perfiles o vocaciones culturales puede haber, o me ha tocado ver más bien, un cierto tipo de esnovismo, ¿no? De no, a mí lo que me gusta son los libros y las ideas, estar acá leyendo a Heidegger, pero qué hueva lo comercial, o qué hueva lo administrativo, o qué hueva la distribución, que bueno, ya no lo toqué, pero es muy, 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 muy importante. Y para mí, pues algo que creo que nos ha funcionado es pues, no tenerle miedo a entrarle a cada parte. A mí me gusta, la verdad, o sea, me gustan los Exceles, me gusta la logística, con el equipo de almacén, disfruto mucho con la creatividad de nuestro maravilloso equipo de difusión, que realmente son hombres y genias, y me encanta pues, ver lo que hacen, y no sé, para mí es como muy, muy, muy importante pues, no clavarme solamente en la parte que pues sí puede ser la más atractiva de pronto del proceso editorial, que es trabajar con los manuscritos, aunque también quiero decir que a veces hay una especie de, cuando conoces a alguien que no trabaja en el mundo editorial y dice, te casas los libros, te dicen, wow, y estás en contacto con los autores. Sí, no es tan padre como suena a veces, no, porque son relaciones tensas, ¿no? Pero bueno, con los manuscritos es muy, muy, muy disfrutable, obviamente, si te gusta leer, que pues porque todos aquí nos gusta leer, pero yo diría que quien quiera trabajar o tener una editorial,
pues es muy, muy, muy importante tratar de meterte lo más que puedas a cada parte del proceso y no solo a esa que nos parecería la más atractiva, ¿no? Sí, coincido. Creo que también una parte de ser editor independiente tiene que ver con conocer como todas las partes del proceso, que son como súper ricas, ¿no? Y como creo que entender lo que hace el vecino hace que los libros resulten de mejor manera. Quisiera abrir ahora las preguntas al público, a ver si alguien quiere preguntarles algo. Sí, sigo preguntando, pero creo que Gracias. Recién ahora que vinieron Jacobo y Mau de Gris Tormenta, me contaron como este dato que acaban de sacar, que solo el 40% de los editores en México vive de hacer libros, lo cual me parece aterrador y triste. Tú un poco ya contestaste, Eduardo, pero les quería preguntar a los demás, incluida Vanessa, como si ellos quieren compartir su experiencia de esto o qué piensan del panorama general, donde México es un país donde el 60% de editores tiene otra chamba y es un amor al arte precarizado, ¿no? Nada más. Qué difícil. Yo por eso solo soy moderadora. No, justo, híjole, es que es bien difícil, ¿no? O sea, yo justo empecé presentándome diciendo que tengo 2 trabajos, ¿no? Y siempre digo el que paga las cuentas y el que me da la diversión. Se me hace como, pues sí, difícil. Ojalá todos pudiéramos vivir de hacer los libros que nos gustan. Pero a lo mejor lo que nos toca es hacer esta construcción de públicos lectores, ¿no? O sea, como que haya una maquinaria en la que se vendan más libros, etcétera. Creo que es como el gran reto de todos y está un poco utópico, pero sí, yo creo que todos vamos abonando un poquito en esa construcción para intentar vivir de esto. Pues, a ver, yo pienso que, o sea, yo tampoco vivo de la editorial, tengo otro trabajo y bueno, afortunadamente la editorial es autosustentable, es decir, como con los libros que vendemos tenemos para publicar el que sigue, así ha sido hasta ahora, pero sí creo que debe haber mejores condiciones para editar. No solo como en un sector privado, sino que de política pública directamente. Creo que todos los recursos tendrían que ser más disponibles para proyectos editoriales porque al final es una suerte de subrogación de las personas en una función de Estado, ¿no? Que es el acceso a la cultura, el derecho a la lectura, la identidad de un sinfín de cosas, ¿no? Entonces creo que en estos aspectos que parecen como muy minoritarios es cuando se justifica pues, como una intervención estatal que pueda de alguna suerte financiar que más proyectos puedan tener lugar, que más editoriales puedan existir. Y justo hablando con una amiga de Antílope, Astrid, estábamos hablando de que no hay muchas editoriales en México y mucho menos hay editoriales nuevas. Quiero decir, o sea, no hay editoriales como de gente de 25, 30 años que tengan esta como vocación como Sexto Piso, que ya es un catálogo como muy, muy grande, ¿no? Que pues yo crecí como en esa edad viendo lo que hacían tanto Antílope como Sexto Piso y pues no directamente dije quiero hacer una editorial, ni lo imaginaba, ¿no? Pero de alguna manera ya hay como un imaginario de lo que puede suceder y bueno, creo que sí hay como que crear condiciones más favorables para la publicación de libros y creo que eso sí se puede lograr como de manera privada en algunos sectores muy concretos, pero no creo que se pueda lograr sin ciertas regulaciones que permitan pues, producir libros. Me pregunto, ¿esta estadística cómo será en comparación con otros países? Porque sí, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hay un montón de también, como, no sé, no conozco también el funcionamiento, pero sé que hay fundaciones, o sea, que
que es más común que la iniciativa privada le dé dinero, no sé si por motivos fiscales o culturales, no lo sé, pero tal vez no hay tanta intervención estatal, pero hay más como fundaciones que apoyan editoriales o que están financiadas, o incluso hay muchas editoriales que tienen suscriptores, ¿no? Y que, no sé, se me ocurren 3 o 4 que como que compras a priori los libros que van a publicar en el año y te van llegando. También es una construcción de confianza entre lectores y editoriales. Entonces, sí, definitivamente cuando nos comparamos y cuando yo cuando he ido a alguna feria de libro en Argentina o en Chile, pues sí, ves como en un país con mucha menos población, ves la magnitud de lectores, la cantidad de librerías, la como cultura lectora en general, en clubs de libros, o sea, como que es una cosa mucho más viva. Y aquí de pronto, pues tal vez en comparación con esos países no tanto, pero creo que todo depende de con quién pues nos comparemos. Y también de qué se refiere esa estadística con editores, porque si serán editores también académicos o editores de revistas o editores de estos que decíamos independientes o literarios, como que es interesante. Pero sí, definitivamente los apoyos, bueno, cuando empezamos en Antílope había, no sé si había esta cosa que se llama coediciones, que creo que ya no existe algunos otros programas que puedes aplicar, pero sí, definitivamente es un trabajo muy precarizado y al mismo tiempo hay algo que a mí me gusta de no depender de ello, porque también creo que eso también te da un espacio de, bueno, al menos no para Antílope, sino para mí, como me gusta no tener que pensar tanto en si el libro va a venderse y cómo va a venderse y poder pensar un poco más en lo que nos da ganas de publicar y bueno, el dinero llegará cuando llegue y publicaremos cuando podamos y un poco ir hacia el tanteo también tiene tu chiste. No te permite crecer tanto, pero también te da como cierto margen mayor, quizá. No sé. Bueno, nada más. No sé si alguien quiere hacer otra. ¿Puedo hacer otra? Bueno. O sea, creo que un poco la lógica cultural es que la cultura periférica o independiente, si lo hace bien como temporalmente se puede volver hegemonía y si hay como este sueño de volverse centro, más conocido, etc. Entonces la pregunta concreta es si a ustedes les han como llegado los consorcios como a proponerles como comprarles su catálogo, bueno, para todos. Sexta Piso más grande, entonces supongo que tal vez tienen más contacto con eso. O sea, yo tengo el dato editorial pues, de las grandes, de las independientes, que le propuso Planeta y se negaron como principio y porque también tener el catálogo editorial es su forma de vida como del día a día, entonces venderlo totalmente pues un poco te quita tu cotidianidad, etcétera. Y no sé si han pensado eso, si es como un problema o una aspiración, un sueño, o cómo se relaciona con esta idea de que su catálogo pueda llegar a ser parte de un consorcio o hegemonía. Bueno, a mí no. No, pues definitivamente yo no quisiera que eso me pasara, principalmente porque es una cuestión muy emocional para mí la editorial, ¿no? Entonces, pues si eso me pasa, pierdo como lo que me impide volverme loco, ¿no? Pero sí que he tenido estos cuestionamientos últimamente, sobre todo, y pues concretamente con el LEIN, ¿no? Es un libro que nosotros contratamos antes de que existiera El cielo de la selva y que sacamos después de que Emiliano publicara El cielo de la selva acá, y ya se vuelve una cuestión que nosotros ni siquiera estábamos imaginando estar inmiscuidos como en este gran fenómeno de que scroll y ves el libro o ves al autor así, ¿no? Entonces como que sí ha sido una oportunidad como para pensar cómo queremos seguir haciendo nuestros libros, cuáles son las lógicas que queremos seguir, ¿no? Porque no sé, ella viene acá y como que se siente muy raro pedirle que haga todavía otra cosa con su libro, ¿no? Que vamos a hacer una presentación, como que ya se empiezan a sentir esas como
pues, sí, corazonadas tal cual, de que tal vez estás extrayendo algo que no deberías, ¿no? Y pues no sé, al final creo que todo esto son cuestiones que van surgiendo cada día, pero definitivamente cuando empezamos a hacer yo la editorial fue justo por una corazonada, una intuición de que leímos Sofoco, dijimos tus cuentos son espectaculares, me conmueven, me hace pensar el mundo distinto, la forma en que escribes se inscribe en la lengua de forma particular, y pues quiero que este libro esté en México y que mucha gente lo pueda leer. Y pues más allá de eso no tuvimos como la gran idea del catálogo, ni siquiera sabíamos si iba a funcionar, y de hecho nos quedó materialmente muy feo el libro, ¿no? Pero bueno, ya hemos ido aprendiendo cosas, pero sí, definitivamente para mí, por lo menos, para nada es como la intención que un autor o autora termine ahí, pero creo que además eso es algo que no me corresponde, es como una decisión de los autores y de su vida y sus necesidades, ¿no? Sí, porque fue lo que preguntó, de que si te compraran el catálogo, pero pues al final no es como una decisión tuya de que le cedes el catálogo. Tú puedes comprar todo el editorial, bueno. Pues pasa en algunos casos, como algunas que he comprado en grupos. Sí. No, igual. O sea, nunca nos han ofrecido algo así, pero si alguien aquí quiere. No, realmente no. No, tampoco creo, digo, es difícil porque como no, o sea, yo no sería la encargada de decidir, pero en lo personal no me gustaría, y en lo general no creo que sería algo que a ti lo crearía. O sea, antes desapareceríamos, creo, no, nunca quedó así, pero que vender nuestro catálogo. Además también depende mucho, o sea, para mantener vivo un libro en tu catálogo los derechos tienen que estar vigentes, y cuando tienes una editorial chiquita pues pierdes muchos derechos. O sea, tienes un libro 5 años y después hay ciertas cláusulas en el contrato que si no está en circulación o no sé, hay una serie de cláusulas, y entonces los derechos no te los renuevan, o porque se van con otra editorial, o porque rompiste que estuviera el libro disponible. Y entonces tampoco es que todos los libros de nuestro catálogo nosotros tendríamos la posibilidad de traspasarlos. En realidad son pocos, porque además nosotros no solemos comprar catálogos, por ejemplo, derechos para otros países, que eso es algo que también depende mucho de la editorial, que no pedimos derechos mundiales, galácticos ni nada, no pedimos derechos por todos los idiomas. En algunos, que te recordaba, no, en el caso de algunos libros sí los hemos tenido, sobre todo de autores mexicanos, pero en general tenemos derechos como muy acotados para México por pocos años en español y ya. Entonces no tenemos un catálogo tan atractivo, creo, para un consorcio más grande. Bueno, nosotros pues como llevamos ya más años, pues a veces se dan en las ferias como cosas así informales, ¿no? Que nos gusta como, y les interesaría vendernos aquí, pues no, la verdad es que no. Yo me acuerdo mucho de Jaume Valcorba, el editor de Acantilado, que en paz descanse, pero decía muy chistoso, decía, es que me ofrecen comprarme la editorial. Decía, y si la vendo, pues ¿qué voy a hacer? Pues montar otra editorial, pues ya tengo esta, ¿para qué lo hago, no? Y lo único que nos pasó, de hecho ahora apenas en la feria de Londres, en abril o marzo, fue que pues nos pidió una cita, una editorial grande, gringa, pero pues pensamos que era como la típica cita de derechos, y pues no, era como para, es que estamos interesados en expandirnos, no sé qué, pero pues no, la verdad es que no es una ambición ni un interés que tengamos, digo, por muchas razones, pero la principal es porque si ves la historia de las editoriales que compran grandes grupos, pues pierden muy rápidamente su identidad, o sea, se convierten casi siempre en otra cosa, y muchas veces se utiliza el prestigio del sello para empezar a colar a autores que no necesariamente hubieran sido publicados en ese sello, y tratar como de tener una especie de mejor de los dos mundos, de que vendan mucho pero amparados por el sello de prestigio, pero además son experimentos que a la larga
no funcionan, o sea, eso tiene una fecha de caducidad, pues porque los lectores pues no son tontos, sí, la verdad. Entonces acaba siendo una cosa pues muy distinta de lo que alguna vez fue. Habiendo dicho eso, pues también sí es un problema que pasado, digo, nosotros estamos a muchísimos años de que pase algo así, pero sí es cierto que, o sea, por ejemplo, vuelvo al caso de Anagrama, ¿no? O sea, Anagrama en algún momento no es ni que fuera ambición ni no ambición, sino que es una realidad que enfrentaron por cómo estaba constituida la editorial, pues que giraba mucho en torno a Jorge Ralde, pues Jorge Ralde fue teniendo una cierta edad y pues digamos que tenía que ver qué hago ahora, ¿no? Pues que yo creo que ellos lo resolvieron razonablemente bien vendiendo la Feltri.